La lectura del libro del Éxodo fue realizada en el siglo 8 a.C. Es increíble cómo el pueblo de Israel ya elaboró una legislación tan avanzada en comparación con otros pueblos, donde le da prioridad al pobre, al necesitado. Como dice la lectura, si prestas dinero, no le des intereses, ¿sí? Ayuda a la viuda, al desamparado. Y bueno, y es increíble cómo en esa época ya el pueblo tenía esa conciencia del necesitado, ¿sí? Bueno, es una lectura muy inspirada en Dios, así que vamos a disfrutarla. En la segunda lectura de este domingo continuamos con la primera carta que escribió Pablo a la comunidad de los cristianos de Tesalónica, comunidad que hoy en día se encontraría dentro de la región de Macedonia, Grecia. Pablo llegó a Tesalónica junto a su grupo de compañeros en su segundo viaje misionero. Primero llevó la buena noticia de Jesús a los judíos que había en esa ciudad, pero estos no aceptaron el mensaje, por lo que hizo llegar el evangelio al sector de la población gentil, o sea, a los que no eran judíos. Estos sí lo recibieron y formaron la primera comunidad cristiana. Pablo pudo quedarse poco tiempo junto a ellos, tuvo que irse de Tesalónica porque era perseguido por los judíos del lugar. Entonces, tiempo después, envió a Timoteo y esta carta para que la joven comunidad cristiana de Tesalónica se mantenga con esperanza y con mucho ánimo. Ahora escuchemos la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Capítulo 1, versículos del 5 al 10. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En este primer capítulo de la carta podemos apreciar la gran fe que tenía esta comunidad, fe que sirvió como ejemplo para los habitantes de las provincias de Macedonia y Acaya. Los cristianos de Tesalónica dejaron de lado los ídolos, los dioses falsos que seguían, para adoptar una nueva vida de seguimiento a Jesús, aún así con los desafíos que esto conlleva. Eligieron seguir al único Dios vivo con valentía, amor y acciones. Este testimonio también es un ejemplo para nosotros hoy en día, año 2020, y nos invita a cuestionarnos cuáles son los ídolos que tenemos en nuestra vida de hoy. Nos invita a ser honestos y analizar nuestra forma de ser y de obrar, para ver si hay elementos como el orgullo, el individualismo o el amor por las posesiones afectando nuestro caminar y obrar. Los cristianos estamos llamados a seguir a Jesús y su propuesta de vida. Debemos procurar perfeccionarnos de acuerdo a su voluntad. Tengamos siempre presente esto. El Evangelio de este 30º domingo nos presenta la cuestión de un doctor de la ley a Jesús sobre la ley más importante y la respuesta de Jesús. Era un tema muy común entre los judíos de este tiempo, porque Moisés les dio 10 mandamientos
y después agregaron varias normas y llegó hasta 613 preceptos, de los cuales 365 eran prohibiciones y 248 acciones a poner en práctica. Entonces siempre preguntaban casi todos, y especialmente entre los doctores de la ley, que cuál era la ley más importante. ¿Todos los preceptos tienen la misma importancia o hay alguno que es más importante que otros? Para algunos era la observancia del sábado y para algunos era ofrecer los sacrificios y ofrendas. Jesús nunca se preocupó excesivamente por el cumplimiento de los rituales litúrgicos que la religión judía propugnaba y ni vivió obcecado con la ofrenda de dones materiales a Dios. La gran preocupación de Jesús fue en discernir la voluntad de su Padre y cumplirla con fidelidad y amor. Con este contexto, Jesús responde al doctor de la ley con las palabras del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. Es decir, con las tres facultades que definen la persona humana. Todo judío se acordaba con esto y debía poner estas palabras en la frente, atarlas en su mano y escribirlas en las jambas de su casa. La novedad de Jesús es asemejar este mandamiento primero al segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras aparecen ya en el capítulo 19 del libro del Levítico para evitar la venganza y el rencor contra los hijos de tu pueblo. La palabra prójimo significa una persona de su raza o tribu y cercano, no físicamente, sino en virtud de la común descendencia en el seno del pueblo elegido. Jesús amplía este amor también hacia el extranjero, que nos dice por la parábola del buen samaritano. También hay incluso al enemigo. Es tan fácil amar al Señor, pero tan difícil amar al prójimo. Es fácil amar al Señor que está en el sagrario, porque no habla, no te critica, no se enoja. Jesús, encarnado en tu prójimo, se equivoca, se enoja, te critica, queda mal contigo. Jesús nos dice: tienes que amar a tu prójimo porque yo estoy en él o en ella. Esta es cristianismo. El otro ha vivido en todas las religiones. Jesús nos invita a ver la imagen de Dios en nuestro prójimo. Cuando comulgamos la Eucaristía nos convertimos en cuerpo de Cristo. Nosotros nos hacemos Jesús. Por eso amar a Jesús y no amas a tu prójimo es un mentiroso, dice San Juan. Jesús nos invita a traducir nuestro amor a Dios en nuestros hechos para nuestros hermanos. A veces es difícil. Amar a una pareja no es fiel, o un hijo o una hija no es obediente,
un amigo o una amiga no es sincero, pero tenemos que amar a esa persona porque Jesús está en esa persona. Una persona quien te ofende, con una persona con quien no tienes una esperanza, pero siga amando a esa persona porque Él está en Cristo. Jesús, por su vida, nos mostró un paso más, que no solamente nos amemos a nuestros prójimos, pero a nuestros enemigos. Tengamos un buen domingo y buena semana.